¿Qué hallarás en el foso? Si no lo escuchas, jamás lo sabrás. El Foso, con Alex Botella. Todos los sábados a las 10:30 de la noche. Radio Sant Pere y Sant Pau. 101.0. Actualidad, misterio, historia y lo que surja. Bienvenidos una vez más a El Foso desde aquí en estricto directo y confinados de nuevo a las altas horas de la noche. Te saluda Alex Botella a la dirección del programa y al control de los cachivaches. Así que estamos de nuevo en el fondo croma, al cual pues ya empezabais a estar algo desacostumbrados. Y antes de proseguir, eso sí, vamos a ver en qué estado está el audio y el streaming en sí. A la dirección del programa. Mira, perfecto, se oye. Eso quiere decir que funciona. Aparte de que me guste mucho el sonido de mi voz, que esa es otra cosa de la cual podríamos hablar otro día. Bien, sed bienvenidos otra semana más, una semana de un mundo que cada vez pues está más convulso y más loquillo, pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón y haciendo programas otra vez. Hoy tenemos un programa especial así Halloween, es decir que vamos a hablar de cosas así que dan algo de miedo. ¿Y qué cosa da más miedo, no? Que no el propio fin del mundo? Un suceso al cual pues siempre la humanidad ha temido, y vamos a ver que a través de la historia pues han tenido muchas chorradas por las que se pensaban que se acabaría el mundo. Y mira, aquí estamos. El mundo se acabó para ellos el día que pasaron a mejor vida, pero no se ha acabado el mundo propiamente en sí. Así que, sin más, recuerdo las redes sociales. Unas redes sociales muy monas ellas, en las cuales pues, nos podéis seguir los que veáis estos programas. Bien, lo primero que tenemos es nuestro Facebook y nuestro Instagram, @elfosoradio. ¿Ves? @elfosoradio, magnífico. Y también tenemos nuestro mail por el cual nos pueden enviar un cablegrama. Es elfosoradio@gmail.com. Lo repito de nuevo, elfosoradio@gmail.com. Ya es cosa de saberse las redes. Y sin más, vamos al temario de hoy. Fijaos, ¿no? Cómo ha mejorado el tema del croma y por supuesto, ¿no? Este fondo maravilloso temático de la noche que tendremos hoy. No da del todo miedo, porque algunas cosas pueden parecer algo estúpidas, unas gilipolleces que se creía la gente, pero bueno, es como el mundo de estas personas estaban configurados y bueno, es sumamente curioso, por no decir otras palabras. Bien, vamos a ir ahora a la antigüedad más remota. Nos vamos pues a la época en la que empiezan a surgir ya las primeras sociedades. Estamos en la época de Mesopotamia, de Egipto, una época en la que ya se empieza a fraguar la superstición, la fe en las cosas del más allá, y bueno, y ya hay una configuración del mundo bastante bien establecida como para que la gente pueda preocuparse que un día se acabe todo esto. Y como resultado de esto, pues tenemos muchísimas profecías de época antigua que nos dicen que el mundo se acabará casi siempre por intervención de los dioses.
que en estas épocas, pues, lejos de tener uno, pues tenían un montón, por lo general. Por lo general, el politeísmo era algo que estaba a la orden del día y bueno, y creían en muchísimos dioses que hacían muchísimas cosas y tenían muchísimas más funciones. Y bueno, ahí estaríamos. Y los moveríamos en el tiempo, más allá, hasta la época, digamos, de los egipcios, también más de lo mismo, un sistema de fe politeísta, con dioses para cosas pequeñas, y estas cosas pues estaban siempre a merced de los dioses. Veremos también que otras culturas también tendrán muy en cuenta todo este tema de los dioses. Culturas ya de la América precolombina que bueno, que estaban básicamente en términos de estructuras sociales a nivel del neolítico tardío o de, digamos, la edad antigua. Una sociedad en la que, bueno, había una gran casta sacerdotal que mandaba y, por supuesto, si los sacerdotes tenían el contacto VIP con los dioses, pues la gente de a pie pues solo podía pues tener su versión de las creencias y se les iba la pinza muchísimo. O sea, pensaban, bueno, tenían creencias pues muy supersticiosas, muchas de ellas incluso han llegado a nuestros días, como veremos. Bien, acaba la época antigua y ya estamos en la época más tardía del Imperio Romano. Les recuerdo que el Imperio Romano llega a un punto en el que deja de ser politeísta, deja de adorar a muchos dioses y se pasa al cristianismo. Y con el cristianismo vamos a ver que están relacionadas casi todas las profecías que se tratan hoy en este programa. Es decir, el tema de la religión es algo que no va a abandonar el tema de profecías de fines del mundo y demás. O sea, es un poco, ya sé que es un poco denso, pero bueno, es lo que hay, pero no le quita divertimiento a la cosa. Bien, por supuesto, tenemos la revelación de cómo este fin de los tiempos se llevará a cabo, a través del Apocalipsis escrito por San Juan, en aquella remota isla, ¿no? Y en estas circunstancias tan curiosas. Esto va a ser, básicamente, el canon, todo en lo que se basen para hacer las profecías. Incluso veréis que hasta en el siglo XX, profecías de fin del mundo y de que se acabará esto. ¿Por qué? Pues porque el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, establece que Cristo, ¿no?, que es crucificado y todo lo demás, vendrá otra vez. Y vendrá otra vez a pedirle la cuenta a las personas, ¿no?, pecadoras y tal y cual, y se hará como un baremo, una selección, va a hacer un poco de Thanos, Jesucristo, y entonces, pues los que están ok, pasan al reino VIP, y los que no están ok, pues se van a pudrir en el infierno por todas las eternidades. También otra de las cosas en las que se habla, obviamente, a ver, esto se puede explicar en un sentido más teológico y demás, pero básicamente el concepto es el del día del juicio final. Un día en el cual, pues, los muertos serán resucitados y se pasará a la cuenta y la balanza, ¿no?, de el bien y el mal en toda la tierra. Y vendrán también estos cuatro jinetes que, por cierto, en esta imagen los podemos ver genial, muy coloridos, en el Beato de Liébana del siglo IX, creo que era. Y bueno, vamos a hacerlo más grandote, ¿no? Fijaos en lo bonito que es, ¿no? Tantos colores así intensos. Bien, pues se nos aparecen pues escenas de este apocalipsis, de este no fin de los tiempos, sino, digamos, transición a otra cosa mariposa. Y bueno, ¿qué más decir de todo esto, ¿no? Que no sepamos a día de hoy? Bien, aquí tenemos este precioso Beato de Liébana y también vemos otra imagen de estos famosos cuatro jinetes, que cada uno pues tiene su nombre y tienen diferentes calamidades para el mundo de los vivos.
y que, bueno, y que llevan sus trompetas y sus espadas. Una representación que nos parecerá a algunos, ¿no? Un poco así viejuna y tal y cual, como muy rancia, pero hay que tener en cuenta que esto estaría vigente hasta el siglo XX o más incluso, como veremos en el caso de algunos líderes sectarios. Bien, después en la Edad Media tenemos también la crisis del año 1000, y es que, bueno, ya empezamos a tenerle miedo a las fechas solo por los propios números. Antes del año 1000, en la década del 620, el 630, en las dunas de Arabia surge una nueva religión, el Islam, a quien también el propio cristianismo muchas veces vinculará, ¿no?, de poder acabar el mundo y de estas calamidades que van a acabar con todo y con todos. Bien, pues eso. Llega la crisis del año 1000, un año en el que de verdad la gente se pensaba que se iba a acabar el mundo. Un año que, bueno, que solo tiene el número. Lo que pasa es que es un milenio, ¿no?, desde lo que se concibe como el nacimiento de Cristo. Entonces el tema de que hayan pasado 1000 años, pues lo veían providencial y pensaban, ¿no?, que el Jesús iba a volver y que todos nos pondríamos a bailar el Thriller y a caer en el infierno si somos indignos, y salvarnos si somos dignos. Algo bueno, que siempre está presente, incluso en los rasgos más profundos de la cultura occidental sigue estando presente esta cosa del cristianismo. Es algo que está ahí y que es innegable. Aunque nos parezca, ¿no?, que cuando hablamos de estas cosas, pues un poco qué rollazo, ¿no, tío? Vaya plomazo que me estás echando. Y bien, aquí tenemos una imagen que ilustra uno de los episodios que también se le dio carácter apocalíptico, carácter del fin del mundo, como lo es, por ejemplo, la llegada de la peste negra. Alrededor del año 1346, unas ratas venidas desde Europa del Este, desde Crimea, pues abordarían unos barcos italianos, genoveses, y bueno, estas ratas es la versión más extendida del tema de la peste negra. Estas ratas después desembarcarían en Europa, y a través de las guerras entre los genoveses y sus vecinos, diferentes ciudades-estado italianas, pues empezaría a contagiarse primero Italia, y después la cosa iría pues hacia Francia, hacia lo que era en aquel entonces el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Alemania y más países, y después llegaría en el año 1348, llegaría ya a España, a la península ibérica, donde, bueno, pues haría estragos también. Y finalmente llegaría a eso del 1349, 1350, ya llegaría a los últimos puntos de la Europa del Norte, que serían los puntos más aislados de la zona de Escocia, y también por la parte continental de Europa ya llegaría en el 51 incluso a los puntos más norteños de la Escandinavia. Es decir, la peste negra, ahí donde la ves, pues se saldó con casi la mitad de las vidas de las personas que vivían en Europa. Y después llevó pues a una serie de cosas y de movidas que es tema de otro día, pero que van relacionados con los guarros que después se volvieron. Porque se suele tener más la constancia de que eran sucios, y como iban sucios se enfermaron. Y después no fueron sucios. Es al revés. Eran sucios y después, cuando se enfermaron, se volvieron más sucios aún. Es un tema de otro día y del cual no avanzaré muchísima cosa porque da para mucho. Y bien, después de toda esta peste negra, de hecho se pensaban que en el año 1350 el mundo se acabaría de la cantidad de gente que llegaba a palmar en Europa. Lo que sí que supuso es un cambio social y un cambio cultural, del cual hablaremos otro día, porque mira, ahora no nos vamos a detener solo en esta cosa. Pero también es uno de estos apocalipsis que se auguraron y que fueron terribles, pero no fueron. Si queréis, tengo el programa que se grabó en marzo-abril de este año, que va sobre el tema del coronitas
pandemias, y la peste negra, que también son dos cosas que, aunque la gente compare la actual epidemia, no tiene absolutamente nada que ver con la peste negra que asoló, como ya he dicho, Europa. Y bien, vamos a pasar ahora, voy a comprobar que el streaming siga funcionando, marzo, abril sigue funcionando de este año, y pues un año y muchísimo. A ver, creo que se ha estado oyendo con eco, espero que no haya sido durante mucho rato. Vamos a comprobar, por eso hay que comprobar muchas veces que el streaming funcione bien. Bien, no, creo que ya no. Menos mal que me he dado cuenta. Bien, este cacho lo recortaré, porque se me ha fastidiado el audio, cosas del directo, que hacía mucho tiempo que no se hacían desde la salita. Bien, vamos al año 1666, en el cual encontramos un suceso. 1666, aparte, es un año que por el número se le atribuirá pues cosas bastante importantotas, porque tiene el 666, el número de la bestia, y por ello el diablo andará suelto y va a liar la parda. Es como si el diablo cogiera y jugara a GTA con el mundo de la época. Pues bueno, ¿se acabó el mundo? No se acabó el mundo. Lo que sí que pasa es que ardió Londres. Pongámonos en contexto con el Londres de aquella época. No tiene nada que ver con el Londres actual. Era una ciudad cuyas casas, la mayoría, estaban hechas de madera, o bueno, de la forma en la que se hacían. Había muchas casas, pues, una encima de la otra. El tejido urbano era irregular. Todo estaba junto. También hacían otra cosa en esa época, y era, pues, había muchos brotes de muchas enfermedades, y bueno, se la pasaban pues quemando ropa y quemando cadáveres. Entonces, bueno, una de las teorías que más está extendida es que en una panadería alguien se dejó el horno puesto y se quemó media ciudad, el puente incluido. El puente incluido porque su base era de piedra, era exactamente donde estaba el antiguo puente romano. Lo que pasa es que habían construido pues casas y parte de la ciudad encima del puente. El puente pues también se fue, que era el único puente que había en Londres, por cierto. Y bueno, tenemos una imagen prácticamente apocalíptica, y una de las ciudades más importantes y más grandes de su época pues calcinada en un 70%. Y a esto, siendo en el año 1666, no se le dio ninguna otra interpretación que el diablo, que bueno, es una señal de que el mundo se acabará dentro de poquito. ¿Fue así? Ya os hago spoiler. No. Seguimos vivos en el 2020. Y bueno, otra de las cosas que le dio carácter de fin del mundo a la vida que vivía esta gente, que al fin y al cabo podemos pensar, ¿no? Nos podemos intentar ponernos en su situación y tal, de cómo eran y tal, pero es que de la forma en la que pensaban y cómo estaba configurando su mundo, nos es incapaz de entender o de tan solo intentar empatizar con cómo se sentían y de qué formas pues sentían sus fes, sus supersticiones y sus muchísimas cosas. Porque claro, muchas veces decimos, ay, es que la gente, ¿cómo podía creerse eso? Bueno, porque nacían creciendo con eso y su mundo era eso. Es como el mito de la caverna de Platón. O sea, si tú estás siempre en una cueva y tal y solo ves unas figuras pasar, pues solo conoces esas figuras. Pues así pasa lo mismo, pero con épocas pasadas. Bien, después del año 1666, ese terrible suceso, nos vamos ya a época más contemporánea, que no deja de ser tampoco una evolución de este pensamiento religioso, supersticioso. Muchas veces viene de la mano del protestantismo y que, bueno, tiene este carácter de que el mundo se acaba, señorito Diosito te va a pasar la cuenta y más te vale pues, que le pagues lo que le debes. Y bien, nos vamos ahora a... Bueno, antes vamos a ver esta ilustración que es una auténtica maravilla del señor William Blake, una ilustración que representa este
Apocalipsis. A ver, vamos a hacerlo grandote. Una imagen en la cual pues podemos ver pues un ángel así más oscuro, otro más clarito, ¿no? Esta lucha constante de las tinieblas y la luz. Bueno, yo voy enseñando cosas así interesantes. Nos vamos al señor William Miller, el padrino del millerismo. Estamos a eso de finales del siglo XVIII, principios ya del siglo XIX. De hecho, este señor estuvo muy activo entre el año 1832 hasta el año 1844. Este señor era un pastor adventista, un pastor protestante estadounidense que, a través del estudio y de la lectura de la Biblia, pues estableció que el mundo se acabaría en el año 1844. ¿Cómo? Pues porque sí, haciendo diferentes cálculos, resulta que en Daniel capítulo 8 versículo 14 dice: hasta 2300 días de tarde y de mañana y el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque establece una línea cronológica desde que vuelven a construir el templo de Jerusalén, que es algo, digamos, un hito en lo que viene siendo la cultura judaica hebrea, hasta, digamos, el fin de los tiempos, que es básicamente la cuenta de esto. Aquí lo podéis ver, no me voy a entretener mucho, no me voy a entretener mucho a explicarlo, pero bueno, es algo que tenemos y demás, y que también coge el tema de la cronología del cristianismo. Y bueno, esto es algo que es cojonudo también. Otra cosa que también os tengo que decir, y es que en esta época se descubre que Cristo no nació en el año 0, sino que nació en el año 4 a.C. La fecha que pusieron en su momento para darle año al nacimiento de Cristo era incorrecta, porque no sé si era el rey Herodes, no estaba reinando aún, por lo tanto no podía coincidir con la cronología y tal, o sea, se les fue la pinza. Y en esa época descubren que Cristo nace en el 4 a.C., por loco que parezca. Y bueno, después de este estudio así tan exhaustivo de la Biblia, pues el mundo se acabará en 1844. Adivinad qué, el mundo tampoco se acabó en 1844. Lo que pasa es que el señor William Miller quedó como el culo. Vamos a ver también el caso del señor Joseph Smith. A ver si miro bien el nombre. Sí, creo que es Joseph Smith. Es quien escribiría el Libro de Mormón, que sentaría las bases de la Iglesia de los Mormones, o sea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Que también veamos el carácter de estos últimos días. El señor Smith se pensaba que el mundo se iría a hacer puñetas y que el Jesús pasaría la cuenta de lo que te has bebido con el año 1843. ¿Adivina qué? No fue así. Y bueno, por lo tanto, modificaron sus normas y demás. Entonces, dan por hecho que el juicio final, el fin del mundo, puede llegar en cualquier momento. Esa es buena. Y que, bueno, que seamos buenos de mientras. Por lo tanto, pues tenemos también otro caso de locura máxima y, de nuevo, de profecía fallida. Una cagada monumental. Bien, también tenemos muchos otros profetas que auguran, ¿no?, que el mundo se acabará, como puede ser ya en el siglo XX la señora Baba Vanga y demás, y muchas cosas que ya le tendríamos que dedicar un programa únicamente a profecías, pero estamos hablando del fin del mundo. El fin del mundo que durante ya no sé ni hablar, durante la mayor parte de la historia ha sido algo vinculado al juicio final, al cristianismo y demás. Ahora vamos a ver cómo en el siglo XX la cosa va poniéndose mucho más divertida, y es que a partir del 1900, esto es muy feote, a partir del 1900 pues empieza a surgir de forma más comercial la ciencia ficción, y hay muchas formas por las cuales el mundo puede irse a hacer puñetas. En 1898 el señor H.G. Wells escribirá La Guerra de los Mundos. Ya es de las primeras novelas en las cuales el mundo se ve comprometido, el mundo se ve arriesgado por una invasión extraterrestre. Y diréis, bueno, a ver, estas cosas pueden parecer antiguas, ¿no? Creencias de gente de hace mucho tiempo. Las cabezas no iban bien en esa época, y es verdad, esas cabezas seguramente no iban iguales que las nuestras. Pero, antes de eso,
os tengo que enseñar estos grabados de Francisco de Goya, en el cual pues podemos ver los horrores de la guerra. Todo esto para ejemplificaros que no hay más amenaza para el mundo que la propia crueldad del ser humano. Y es ahora como os voy a introducir este último tema que va dedicado a sectas que han habido, que han querido salvarse de un fin del mundo. También vamos a ver este otro. La verdad, son acojonantes estas ilustraciones, y las quitaré rápido. No vaya a ser que me tiren abajo el vídeo, porque monetizar no está monetizado. Bien, aquí estamos viendo un señor con una sábana color púrpura, con unas Nike muy chulas, por cierto, y que, bueno, está haciendo el fantasmita. ¿Es Halloween? No. Les voy a hablar de algo que ocurrió en el año 1997 con la secta Heaven's Gate, que traducido del inglés literalmente quería decir pues la puerta del cielo. Una puerta que, bueno, que no funcionaba muy bien, que digamos. El señor Applewhite, que era el líder de la secta, este señor, ¿no? Que vemos, está a caballo entre abuelo simpático, ¿no? Y señor que no tiene muy buenas intenciones. O sea, parece un abuelo majo, pero ya te digo yo que no lo era. La cuestión es que en el año 1997, esperando la llegada del cometa, esto lo tengo que leer, el cometa Hale-Bopp, esta gente se suicidó, y bueno, esperando a que, bueno, con esta... Javier, muchas gracias por suscribirte. No sabía, de hecho, ni que funcionaban estas notificaciones. Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Pues bueno, después del suicidio masivo de la gente de Heaven's Gate, pues les recuerdo que esto fue en 1997. ¿Y por qué se suicidaron? Pues porque pertenecían a las estrellas y que iba a pasar un ovni a recogerles. Cuando pasara el cometa, pues el ovni va a tomar un atajo y va a ir a buscarnos. Va a decir, ¿te vienes conmigo al paraíso? Vale, señor extraterrestre, ¡vámonos! Y es así como hicieron un suicidio colectivo. Eso sí, ninguno se suicidó en contra de su... ninguno, digamos, que lo hizo en contra de su voluntad. Como pasó en los años 70 con la secta de Jim Jones, de la cual hablaremos un día. La cuestión es que la secta de Heaven's Gate desapareció de la noche a la mañana para que les fueran a buscar los aliens al otro terreno, ¿no? Al lugar más terrenal. Y aquí tenemos la foto de un señor barbudo, un tal Ramón Gustavo Castillo Gaete. Es un joven chileno que en el año 2012, con estas profecías mayas del fin del mundo, pues también era otro líder sectario y cometió pues varios delitos. Entre ellos pues mató a un bebé como celebración de este paso al nuevo mundo y bueno, instó a sus seguidores al suicidio colectivo. Muchos de ellos no lo hicieron, se fueron y demás. El señor Antares de la Luz, que era como se hacía llamar este señor, Ramón Gustavo Castillo, pues murió en mayo de 2013. De nuevo estamos hablando que son cosas que sucedieron hace 7 años, 8, si me lo alargas mucho. Podemos pensar, ¿no?, que la gente estaba muy zumbada en estas cosas, ¿no? Decimos, esto es muy antiguo, ¿no? Esto lo pensaban según qué culturas, ¿no? Porque estaban así medio zumbados, ¿no?, en el fin del mundo y estas movidas. Pero es que estamos hablando de que en el año 97, en el año 2013 y en muchos más episodios que si me pusiera a contarlos, pues me quedaría sin tiempo de programa, pues ahí está. Ahí está y ahí lo tenemos. Es una realidad pues bastante común el que el ser humano pues no ha podido vencer aún la superstición, el miedo a que el mundo se acabe. Y ahora vamos a hablar de cómo se concibe el fin del mundo
en la sociedad actual. Y es que parece ser que hemos evolucionado ya de lo típico que lleva escrito más de 2000 años, de que va a venir el Señor Jesucristo a pasarte la cuenta de la que has liado y la que no has liado. Ahora hay otras formas en las cuales se puede acabar el mundo. Y bueno, hay muchos posibles apocalipsis ahora. La verdad es que vamos a empezar con el más grande y vamos a ir hacia el más pequeño. El más grande es que alguna alineación cósmica o alguna posición de según qué astros, bueno, un agujero negro travieso, puede hacer que toda forma de vida como la conocemos desaparezca en un plumazo. Hablamos de unas magnitudes que superarían el tejido del espacio y del tiempo. Sería un final bastante rapidito y bueno, sin pena ni gloria, pero es posible. Luego vamos a otra de las interpretaciones, que es invasión extraterrestre. También tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que la Tierra es un planeta muy chiquitito en un universo muy grande. Tenemos esta ilustración del año 1906 de aquella novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Unas ilustraciones que son muy oscuras, están bastante bien hechas, dan terror, aunque sean del año del que es, ¿no? Que están dibujadas por el brasileño belga Albin Correa. Son unas ilustraciones que, bueno, aquí podemos ver cómo de esta cápsula emerge un ser con tentáculos dispuesto a atacar a una persona que está prácticamente acorralada entre los escombros. Otra imagen que podemos ver, ¿no?, son estos rayos láser, estas armas de una tecnología inabarcable para los humanos que, bueno, que pulverizan de forma más absoluta a todo lo que pillan. También tenemos, por supuesto, pues, como ya he dicho, la versión de la invasión extraterrestre. Ahí está. Luego, otra versión del fin del mundo ya sería el apocalipsis zombie, que no es una versión del fin del mundo en sí, porque siempre, ¿no?, en estas historias de zombies vemos que hay grupos de supervivientes que interactúan y demás. Hay una serie que lleva ya 12 años, por lo menos, y que, bueno, y que no ha envejecido muy bien y tal, y bueno, van alargando el chicle. Pues en eso consistiría el destino de la humanidad, ir alargando el chicle, intentando sobrevivir en la medida de lo posible sin ser devorado por cadáveres reanimados o enfermos. Respecto a los zombies, hay dos versiones de lo que viene siendo el apocalipsis zombie. Está la versión más mística, una versión que incluso se enlazaría con el vudú, con esta antropología más profunda, ¿no?, estas magias, y también está, por supuesto, la versión moderna de la historia de zombies, como puede ser un virus, una pandemia o un ataque biológico incluso. Por lo tanto, bueno, tenemos también la idea del apocalipsis zombie. Pues aquí por las risas también tenemos un zombie simpaticón, ¿no? Y luego también otra de las opciones por la cual este mundo puede decir bye bye, hasta aquí hemos llegado, es por las guerras nucleares. Una opción de apocalipsis que ahí está. Ahí está porque, bueno, es algo que sobre todo entraría de moda y estaría muy presente en la mentalidad de la gente durante la Guerra Fría, una época en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos, estaban constantemente amenazándose con tirarse bombazos. Nunca lo hicieron, eso sí, pero poquito les faltó en los años 60. Y bueno, siempre estaba este miedo, ¿no?, de que el mundo se acabara o que cambiara de la noche a la mañana mediante una guerra nuclear a escala mundial y que, bueno, cogiera y destruyera todo, porque claro, hay que tener en cuenta que no es solo la explosión y los efectos de la radiación, sino que si usas de golpe todas las armas nucleares de forma esparcida en los principales centros grandotes de población, vas a tener algo que es genial. Y es que durante unos meses vas a tener un invierno nuclear. De todo el polvo, de todo el escombro que hayan levantado estas explosiones, pues generarás que el sol no sea visible y que todas las plantas y todo se contamine. Después de eso, pues a lo mejor la humanidad puede florecer de nuevo, pero ahí está. Sería de hecho un fin del mundo pues, para muchos. Vemos que muchas de estas opciones del fin del mundo encierran una pequeña oportunidad de sobrevivir. Y es que, bueno,
a la invasión extraterrestre te puedes refugiar bien o puedes luchar bien. A los zombies igual. A la guerra nuclear también. Por lo tanto, las versiones más actuales de El fin del mundo o estas escenas ya postapocalípticas pues nos dejan cierta opción, ¿no?, a salir vivos. Los números muy reducidos, pero algo de posibilidades tiene el ser humano de sacar prosperidad y de sacar algo bonito después de tanto sufrimiento. Y bien, otra de las cosas que también os quería comentar es una imagen que es auténticamente maravillosa. No, yo creo que ya lo hemos dado todo, así que pues eso. Cerramos el programa, eso sí, con esta imagen. Esta no, porque si la tengo mucho tiempo me pueden llamar la atención. Pero bueno, el fin del mundo es algo que ha estado siempre ahí. Por mucho que digamos es que el mundo está muy jodido, las cosas están muy jodidas, créanme que para la gente antiguamente también, incluso más. Tenemos una sociedad globalizada, a través de streaming me pueden ver y yo les puedo responder y les puedo decir de todo, y lo cual pues convierte la época en la que vivimos en una maravilla en la cual pues nos podemos comunicar libremente. Y bueno, cerramos el programa poniendo de fondo esta ilustración de William Blake, que bueno, que no sé si se nota que es uno de mis artistas favoritos. Les recuerdo que estas ilustraciones de William Blake son del siglo XVIII. O sea, aunque parezcan, digamos, así actuales, con ciertos toques que pueden parecer el surrealismo daliniano, es una auténtica pasada la obra de William Blake. Y bueno, y sin más, vamos a recordar ahora nuestras redes sociales y, por supuesto, vamos a dar paso a la parte final del programa. Bien, nuestras redes sociales son nuestro Facebook y nuestro Instagram, @elfosoradio, y también, como ya he dicho, nos pueden mandar un cablegrama a elfosoradio@gmail.com. De nuevo repito, elfosoradio, todo junto, @gmail.com, y nos vemos la semana que viene con otro programa y, por supuesto, con fuerzas, estemos confinados o no estemos confinados. Así que sin más, sed felices durante esta semana y estos tiempos que, aunque nos parezcan aciagos, aunque nos parezcan unos tiempos duros de vivir, las cosas podrían estar peor. Así que sin más, con este saludo tan esperanzador, les digo que tengan una magnífica semana y que, bueno, y que todo vaya genial, y les espero la semana que viene, como ya saben, a las 10:30. Lo que pasa es que hoy lo hemos empezado pues más pronto, pero les espero de nuevo la semana que viene en El Foso, que por cierto anuncio así de forma de Strangis que va a venir va a venir más contenido que no sea necesariamente nuestro programa del sábado de cada día. Así que bueno, estad atentos, los pocos que estéis atentos, y nos vemos la semana que viene. Sed extremadamente felices. Hasta pronto.